4, pero si nos alcanza el tiempo, si no, vamos a reducirla a 3, ¿verdad? Pero la idea es que veamos las 4 principales del capítulo 10 de Marcos. Hay otras más, pero solamente vamos a dedicar 4, porque si no, pues, de hecho, cada una de estas enseñanzas merece una predicación de 2 horas. Pero vamos a tratar de verlo lo más austero posible, pero sí para comprender y entender qué es lo que había en el corazón de Jesús una semana antes de entrar a la pasión, ¿sí? Porque recordemos que Jesús inició su ministerio a los 30 años y en 3 años estuvo él ya proclamando el reino de los cielos, proclamando la profecía cumplida en él y una serie de enseñanzas, de revelaciones, de cumplimientos de profecía, hasta que llegó el punto donde Jesús entró en la que le llamamos la semana de la pasión de Cristo. Porque a partir de la entrada triunfal en Jerusalén, a partir de ahí inició lo más grotesco, lo más difícil, lo más complicado para Jesús. Pero una semana antes estaba con sus discípulos, estaba con las personas, con las gentes, hablándoles, predicándoles los principios del reino de Dios. Y en esta mañana vamos a estar considerando 4 importantes principios del reino de Dios que Jesús mismo tomó tiempo. Y si está plasmado esto en la escritura, que son palabras directas de Jesús, significa que deben de tener valor para nosotros como principios de vida para nuestra vida. Amén. Ah, vamos a ir al primer principio. Esto viene en Marcos capítulo 10, verso 15. O esta enseñanza, ¿verdad? Y esto es bien importante. Cada de estos puntos son bien importantes porque nos hablan de, de consideraciones que nosotros debemos plasmar en nuestro corazón. Y este versículo 15 nos habla y dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oiga, qué drástico. No entrará en él. ¿Te consideras un niño de corazón, hermano? ¿O hay dureza, hay rencor, hay odio, hay ímpetu, hay carnalidad? ¿Qué hay en tu corazón? Porque este principio es muy importante, porque lo primero que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Hace días platicaba con una persona que tiene un don excepcional de canto, pero su vida es un desastre, ¿sí? Y me dijo, ¿qué puedo hacer, pastor, para que yo pueda cantar? Entonces le dije muy crudamente, pero con una realidad para su vida. Dios no quiere tu don, porque Él te lo dio. Lo que Él quiere es tu corazón. Cuando tú le entregues el corazón, Dios va a abrir las puertas necesarias para que ese don que Dios te ha dado lo puedas desarrollar para la gloria de Él. Porque no se trata de cantar, se trata de adorar. Porque no se trata de tener una bonita voz, porque no sé si me equivoque, ¿verdad? Pero todos podemos cantar, es cuestión de hallarle el tono, la forma, a educar la voz, ¿verdad? Y eso es con práctica. Así es que la voz es algo que puede ser usado por cualquier persona para adorar a Dios. Y más que ahora conocemos los ritmos y tonos de otros países, ¿verdad? Como los chinos, no sé en qué tono cantan, pero qué bárbaro, ¿verdad? Luego los árabes, ¿usted ha escuchado a los árabes cantar? Dios mío, de mi vida.
Sí, yo considero que soy semitono, casi olvidadizo. Eh, ellos tienen otro tipo de frecuencia y, y es increíble cómo se puede orar a Dios en todas las razas, en todos los idiomas y que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero debe salir de el corazón. De ahí. Esto me hace recordar el bautismo con el Espíritu Santo, una experiencia hermosa de parte de cada cristiano, debe buscarlo y debe tenerlo. Cuando me convertí, mi pastor me dijo, tienes que buscar el bautismo con el Espíritu Santo si tú quieres tener una vida efectiva. Y le dije, ¿y con qué se come eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Entonces me explicó que es una llenura del Espíritu Santo, que cuando nosotros le entregamos todo, lo más difícil de entregar, aunque algunos piensan que es la cartera o el dinero, ¿verdad? Es el corazón y es la lengua, porque la lengua, según lo que hemos visto, ¿verdad? Es incentivada por el mismo infierno. Entonces, cuando uno le entrega todo, viene lo que la iglesia de Dios ha puesto como principio de, de una revelación o de un acontecimiento o la evidencia, dice nuestra doctrina, la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Entonces, es importante que nosotros cantemos, digamos, hablemos, entreguemos el corazón, ¿okay? Porque ahí está la base de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando entregamos el corazón, como decía que el domingo antepasado, cuando nosotros amamos a Dios y a los demás o entregamos el corazón, es cuando realmente aprendemos lo que es el reino de Dios. Pero vayamos a este acontecimiento. Jesús está hablando de algo interesante. Resulta que los niños se habían acercado para interactuar con él. Y como muchos de nosotros pensamos que los niños no son importantes o que los niños no tienen la capacidad de una persona adulta y que ellos pues como que le iban a quitar el tiempo a Jesús, ¿verdad? Sus discípulos llegaron y dijeron, úchala, 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 órale. Entonces Jesús prepara ese momento para dar una enseñanza del reino de Dios, ¿sí? Y dice, dejad venir los niños a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Y luego toma ese ejemplo para hablar precisamente de este principio. El que no, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. O no entrará en él. ¿Qué quiso decir con eso? Número uno, que necesitamos tener confianza y humildad. Un niño confía en las personas. Solamente cuando un niño es maltratado, cuando un niño es marcado con violencia, con abuso, no confía. Es como a veces vemos nosotros algunos ejemplos con los perros de la calle. Hay personas que quieren ayudarlos, pero los perros de la calle no se dejan. Están alerta, están agresivos porque creen que les van a hacer daño. Y entonces ellos empiezan a defenderse supuestamente de alguien que quiere bendecirlos, que quiere ayudarlos, que quiere amarlos. Pero como todo el tiempo han recibido agresión, como todo el tiempo han recibido violencia, entonces ellos ya no confían en el ser humano. Y muchos de nosotros por los maltratos de la vida, muchos de nosotros por los problemas que hemos tenido en la vida, las circunstancias, las situaciones, a veces eso nos limita, nos lleva a no confiar en nuestro Dios. Porque aunque nosotros recibimos las consecuencias de nuestro pecado y nuestra maldad, regularmente
todos nosotros le echamos la culpa a Dios. ¿Sí o no? O yo nomás soy de Marte. Sí, porque pues nuestros padres o las personas allegadas a nosotros, por tal de hacernos un bien, nos enseñan de Dios un poquito. Y entonces uno va confiando en Dios, pero resulta que como no entiende bien la obra de Dios y no le concede a uno todos los caprichos, entonces uno empieza a decir, ah, no, es que a mí ya no me quiere, ¿verdad? Y de igual de irme bien, me va mal, y entonces empezamos a echar la culpa a Dios, como aquellos que echan la culpa a Dios porque hay hambre en el mundo, por las guerras, por las pandemias, y resulta que el ser humano es el que provoca todo eso, ¿sí? Entonces, todo eso nos trae desconfianza, pero un niño, cuando menos lo que nosotros podemos ver, y Dios lo puso de ejemplo para poder entender que un niño tiene confianza. ¿Tú confías en Dios, hermano? ¿Sí? Porque más al ratito vamos a ver un punto que tiene que ver con la fe. Y la confianza tiene que ver con fe. ¿Sí? Y la Biblia dice que hay medidas de fe. Entonces, vas a entender cuál es tu medida? Entonces, lo importante aquí es que Dios está o Jesucristo está enseñando que debe haber una confianza plena, completa y una humildad, porque cuando hay humildad uno acepta lo que viene de parte de Dios. Así es que, así como los niños dependen, hermanos, completamente de los padres y no tienen orgullo ni pretensiones, para poder entrar en el reino de Dios debemos tener una fe humilde y una confianza en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que podemos aprender de voy a tratar de apurarme, ¿verdad? Porque ya tomé mucho tiempo en este punto, es sencillez y pureza. Un niño es sencillo, no se complica la vida. No empieza a decir, me conviene, no me conviene, iré, no iré. No, no. Los niños son sencillos. Nosotros somos los que nos complicamos porque tenemos temor a equivocarnos, porque tenemos temor a no hacer las cosas bien, tenemos temor que nos vaya mal. Pero cuando nosotros confiamos, hay sencillez y pureza en nuestro corazón. Y es lo que tiene un niño, sencillez y pureza. Estoy hablando de un niño sano, ¿verdad? No estoy hablando de un niño traumado y violentado, no, no estoy hablando de un niño sano, porque aquellos niños que se acercaron a Jesús, ¿verdad? Pudieron expresar su cariño para con él, con esa sanidad interna. Así es que los niños suelen ser sinceros, abiertos y sin complicaciones. Jesús enseña que debemos nosotros acercarnos a Dios con un corazón puro, con una mente libre de prejuicios. Nuestros problemas son los prejuicios. ¿Okay? Un niño no tiene prejuicios. Yo veo que un niño puede estar peleando ahorita, pero ahora están jugando. Y luego los padres somos los que nos peleamos y nos enojamos y no nos hablamos. Ellos felices jugando y nosotros bien enojados, ¿no? Fíjese qué sucede con los prejuicios, porque ya nos involucramos emocionalmente, nos involucramos ya nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestras metas y un montón de cosas que nos llena de prejuicios. Sin embargo, ellos son sencillos y tienen una pureza en su corazón. Lo tercero que podemos aprender de este punto o de esta característica es que la recepción que ellos dan es gratuita. Los niños aceptan regalos con alegría y sin pensar que deben ganárselos, ¿sí? Y aunque yo le he dicho a usted que cada promesa del Señor tiene sus requisitos, los niños no ven los requisitos, ellos lo quieren, ¿sí? Y están dispuestos a, a hacer lo que sea, ¿sí? Por eso es muy fácil, y tenemos que tener cuidado con nuestros niños, es muy fácil enredar a un niño. Ofrécele algo, un regalo, alguna cosa. Y hay muchos videos en YouTube y en las diferentes redes donde con un descuido de un papá o de una mamá en un parque,
cualquier persona con un regalo llega y se lo lleva y como si lo conociera de toda la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos aceptan el regalo. ¿Tú aceptas el regalo de Dios, hermano, con libertad? ¿Sí lo aceptas? Porque algunos somos tan especiales que aunque el Señor dice amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Algunos no nos amamos ni a nosotros mismos, menos al prójimo. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que entender que debemos tener una capacidad de apertura para recibir cada regalo de Dios. Le digo esto porque el pecado siempre nos lleva a rechazar y sentirnos menos, sentir que no lo merecemos. Dios murió por nosotros en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz con el propósito de salvarnos, de perdonar nuestros pecados. ¿Sientes que Dios te perdonó? ¿Sí? ¿Sientes que Dios te perdonó? Eso es muy importante, porque si no sientes el perdón de Dios, entonces estás limitado al amor de Dios sobre tu vida. Y si tú limitas eso, entonces no es culpa de Dios, es que tú rechazas por culpabilidad propia, rechazas lo que Dios te ofrece, la libertad que Jesucristo te ofrece, la bendición que Jesucristo te ofrece, la oportunidad de hacer lo que es el reino de Dios, desarrollar, vivir, manifestar y disfrutar el reino de Dios. Pero lo que nos limita a nosotros es el no, el que nos sentimos rechazados, que no lo merecemos. Y sabe, un niño acepta todo. Acepta todo. Esa es la sencillez. Es por eso que Jesús tomó este ejemplo para decirnos algo muy pesado, hermano. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que tenemos que trabajar en eso. Así que los niños aceptan con alegría, ¿verdad? Y no piensan en ganárselo, sino que si alguien se lo da, lo acepta. De manera similar, nosotros debemos de tener en nuestro corazón eso. Así que este pasaje Jesús está invitándonos a acercarnos a Dios con un espíritu de fe, humildad y disposición a aceptar su amor y su verdad. ¿Aceptas el amor de Dios, hermano? Te voy a decir un secreto. Bueno, no es secreto, ¿no? Pero una verdad. Cuando el amor de Dios es sobreabundante en tu vida, sientes que tu corazón tiene una llamita. Tienes que sentir un sentimiento. Así un sentimiento no de llorar por cualquier cosa, sino de sentirte amado, de sentirte bendecido. A pesar de que las circunstancias estén complicadas y difíciles, a pesar de que las cosas no estén tan bien, sientes el apoyo de Dios en tu corazón, sabiendo que donde quiera que vas, sabiendo que no importa la circunstancia, allí está Él acompañándote y diciéndote, aquí estoy, solamente confía en mí. El otro pasaje bíblico, o más adelante, es el versículo 21. Entonces Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ah, qué difícil es esto, hermano. Algunos dicen, hay que bautizarse con la billetera. Pero no es eso, hermano. Tiene que ver con el corazón. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Y qué dice? Y tendrás tesoro en los cielos. Dices que tienes sencillez. Dices que aceptas, que amas a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás de renunciar
a lo que el ser humano ahorita tiene por lo más importante, que es el dinero. No te preocupes, no te voy a pedir ofrenda, ¿sí? Ni te voy a pedir que dejes el carro aquí tampoco. Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a que el dinero tenga su lugar. Porque el problema no es tener dinero. El problema es el amor al dinero. Si por amor al dinero tú estás dispuesto a desobedecer a Dios, entonces estás igual que esta persona. Es un joven que se acerca y le dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo, para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, ya te lo enseñaron tus padres. Y él muy orgullosamente dice, toda mi vida las he cumplido. ¿Verdad? Pero no contaba con la astucia de Jesús. Ah, ok, le dije, excelente, me parece magnífico. O sea que eres casi perfecto. ¿Quiénes se creen perfectos aquí, hermanos? Fíjese qué tremenda la disciplina de este joven. Toda mi vida he obedecido los mandamientos. Y Jesús no dudó de eso, sino que había un problema. Un problema que el ser humano tiene. El apego a las cosas materiales. Y ese es el principal problema del ser humano. Dios no tiene problemas con que tú y yo tengamos dinero, tengamos posesiones, tengamos cosas. No, no tiene ningún problema, pero el apego es el problema. El apego es algo que nos mueve el piso, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. El apego nos mueve de tal forma que nos modifica nuestra conducta. Sentimos ansiedad, sentimos depresión, sentimos una serie de cosas por causa de ese apego, porque necesitamos eso. Sentimos que sin eso nos morimos. Y aquí Jesús está tomando un momento para enseñarnos esto, que tenemos que tener cuidado con el apego. Y hermanos, ahorita a la gente no le interesa otra cosa, sino el dinero, las posesiones. Creen que eso les va a hacer felices. Sí nos facilita la vida, pero creen que ahí está el punto de la felicidad. Creen que iban a encontrar la libertad. Creen que iban a encontrar la autorrealización. Creen que iban a encontrar lo que el vacío que siente su corazón va a ser llenado. Pero conozco, inclusive, no solamente he oído, sino conozco personas millonarias que están vacías. Personas que pueden comprar cualquier cosa, pueden comprar hasta voluntades, pero están vacíos. Están con una ansiedad interna de que no saben qué les pasa, qué sucede. No entienden por qué no pueden llenar ese interior que está vacío. Y muchas veces, a pesar de que hemos ido con el evangelio, han cerrado su corazón por causa del apego a las cosas materiales y no han venido a Jesucristo. Están como aquel discípulo que fue con el gobernante, ¿verdad? Y le explicó todo. Y le dice, Pablo, por poco y me persuades. ¿Verdad? Le puso todo, lo que era el evangelio, el sacrificio de Cristo, todo. Pero tenía mucho apego al poder, a la autoridad, a la gobernabilidad. Y entonces le dice, por poco y me persuade.
Este asunto del evangelio no se trata de persuasión, no se trata de decir palabras bonitas, no se trata de encajar palabras para convencer a las personas. Se trata de que el Espíritu Santo toque el corazón de la persona y la persona permita ser tocado por Dios, y entonces hay disponibilidad, porque en cuanto la persona siente el toque de Dios, la fe empieza a crecer. Es por eso que en el Evangelio, o mejor dicho, la palabra recomienda que debemos relacionarnos con Dios, debemos tener una vida devocional. Espero yo que usted esté llevando el devoción cotidiano que estoy mandando. Amén, hermanos. Sí. Recuerde que las mentiras son... Hermano, me esfuerzo, trato, a veces se me pasa, pero trato de esforzarme todos los días para mandarle su parte bíblica devocional para usted, para que usted pueda crecer, para que usted pueda relacionarse con Dios. ¿Sí? Porque ahí está el punto. Cuando nosotros nos relacionamos más con Dios, empezamos a dejar el apego de las cosas del mundo y empezamos a tomar el verdadero sentido que Dios quiere en nuestro corazón. Así es que este pasaje habla de este joven rico y lo primero que hace Jesús cuando lo mira con amor es de aceptación, empatía hacia la persona. Así que Dios por medio de esto, o Jesucristo por medio de este pasaje bíblico nos está enseñando que debemos tratar a las personas con amor, con empatía, con cariño. Hermanos, todos los seres humanos necesitan una oportunidad, necesitamos una oportunidad. ¿Sí? No significa que que vamos a darle todas las confianzas del mundo, significa que vamos a aceptarle y compartir con esta persona. El apego también es necesario que Jesús venga a nuestro corazón y ponga un punto exacto con las cosas materiales o de dinero de este mundo para que aprendamos el desapego a eso, porque desde pequeños traemos ese apego a las cosas del mundo. Y nosotros mismos, como no nos los enseñaron con palabras, no nos explicaron. Por ejemplo, hay familias o hay hijos que creen que todo es gratis. ¿No le ha pasado a usted? O a mí no me pasa. Creen que todo es gratis, que yo tengo la obligación de darles, hacerles y todo lo que tiene que ver con eso. Y no estoy diciendo que vamos a ser malos con nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que no les enseñamos a nuestros hijos. Y es lo que está pasando con la generación que comprenden nuestros hijos, que creen que, que nosotros como padres tenemos que darle todo. ¿Sí? De tal forma que luego no se quieren ir de la casa. ¿No le ha pasado a usted? No. ¿Sí? Mande. Y no estoy diciendo que corramos a los hijos, ni que usted tiene que salir de su casa. Lo que estoy diciendo es que si no enfrentamos la vida y si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos cómo es la vida, lo que le estamos diciendo es, ten apego y depende de. Y por eso tenemos a nuestros hijos dependiendo de nosotros. Es lo que pasó con nuestra generación. Nuestra generación, ah, nosotros nacimos pobres. Cuando menos yo nací pobre, no sé usted. A lo mejor usted de los riquillos, ¿verdad? De los fifís, ¿no? Pero yo nací pobre, ¿sí? Así es que ah, a mí no me compraban cuadernos. Yo los rehusaba y una vez se me ocurrió comprar una carpeta para así nomás cambiar las hojas. Y usé todos mis estudios de esa carpeta, ¿no?
y la cuidaba como oro molido. Y uno cree que porque tuvo necesidad, ¿verdad? Y uno se imagina que si ofreciéndole todo a nuestros hijos, las cosas van a ser diferentes, pero salió peor. Porque cuando menos a mí me enseñaron que las cosas costaban y que tenía que esforzarme para lograrlos. Pero ahora nosotros con mis hijos, por ejemplo, que traté yo de darles todo para que no dijeran, no, pues que mi papá no me dio, pues no estudié. No, conmigo no estudió el que no quiso, ¿sí? Pero todo se le ofreció, se le dio, se le llevaba a la escuela, se iba por ellos, se los traía, todo, 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 ¿sí? Pero luego sucede el apego. Y cuando me dio mucha risa, yo no me había dado cuenta como padre, ¿verdad? Hasta que nos cambiaron nosotros estábamos de pastores en Obregón y nos cambiaron aquí a Culiacán. Y nosotros al venirnos, ¿verdad? Tratando de bendecir a nuestros hijos, le dejamos un carro a mi hijo más grande, le dejamos un carro a nuestra hija más grande, que se casaron allá y ya se quedaron, ¿verdad? Pero me dio risa porque a mi hijo se le ponchó el carro. ¿Y qué creen que hizo? Me habló, me habló por teléfono. Padre, se me ponchó el carro. Y yo me quedé. Mi niño, estoy en Culiacán, ¿verdad? Hágale como pueda. Busque la forma. Usted ya sabe. Ya me ha visto a mí cómo hago las cosas. Aprenda. Y ahí me di cuenta el apego que ellos tenían para conmigo y la dependencia que ellos tenían para conmigo. Me dio risa porque nosotros siempre, no sé si a usted le pase, pero siempre anduvimos, hey, apaga la luz, hey, hey, cierra a la llave, cuida el agua y cuida la luz, y ¿no? Y siempre se les olvidaba. Pero cuando empezaron a comprar las cosas, cuando empezaron a hacerse responsables, ¿verdad? Entonces empezaron a tener ese tipo de problemas. Después andaban apagando la luz, salían y apagaban la luz porque ya les costaba, ¿verdad? Y otra cosa que me dio mucha risa, deja a mis hijos, dice, pero vale más hablar de mis hijos y no de ustedes. El, nosotros siempre nos esperamos para darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Y le decíamos a nuestros hijos, hey, cuida los tenis, hijo, cuida los tenis, porque costaban, ¿verdad? Cuida los tenis. Y nosotros veíamos que los metían en el agua y para allá y para acá y de todo, ¿no? Y, y, y me dio risa cuando uno de ellos compró por primera vez sus tenis, ¿no? Él empezó a trabajar y todo eso y compró sus tenis. Y se fue a la universidad, ¿verdad? Se fue a la universidad y de repente, en cuanto iba saliendo, vimos que regresó. Y dijimos, oye, ¿qué pasó? No, dice, es que parece que va a llover y me voy a cambiar los tenis. Parece que va a llover, ¿se imagina? Pero antes, oye, hijo, cuida los tenis, no los metas a los charcos, a las aguas. Pero así es, hermano. Cuando nosotros malimponemos a nuestros hijos, ¿me está escuchando? Cuando nosotros malimponemos, no estoy diciendo que no le dé, ¿sí? No estoy diciendo que usted desampare a sus hijos. Lo que estoy diciendo es que les enseñemos el valor de las cosas y que todo cuesta, ¿sí? Que todo cuesta. Usted siga bendiciendo a sus hijos, ayúdeles, pero enséñeles, enséñeles. Así que, hermano, este pasaje bíblico
Cuando nos habla del apego hacia el dinero y nos está hablando de que debemos nosotros más buscar los tesoros celestiales. Y sobre todo dijo una palabra al final el Señor: sígueme. Mientras que tengamos apego, escúcheme bien lo que le voy a decir. Mientras que tengamos apego a las cosas materiales, no estamos dispuestos a seguir a Jesús. Y es por eso que andamos patinando. ¿Sí? Es por eso que andamos patinando. Porque el apego a las cosas materiales nos lleva a no seguir con libertad a Jesús. El otro pasaje bíblico, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Mande. Vamos al tercer punto. En Marcos 10, 42 al 5. Y con esto voy a terminar. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Lo vamos a leer. Pero Jesús, llamándolos junto a él, les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes y que estos grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me llama la atención porque aquí sus discípulos se acercaron. Se acercaron para pedir cosas. Uno le dicen: oye, cuando vengas en tu reino, ponme aquí a los lados, ¿verdad? La mamá de ellos llegó y le dijo, y Jesús tuvo que rechazarlo y decirle: ¿sabes qué? Eso le corresponde a mi Padre Celestial. A los que ya van a estar a un lado, ya los tenemos, ¿sí? No es por ahí. Y empiezan a pedirle aquí a Jesús también que autoridad, poder, y yo le llamo a eso buscar a Dios por un motivo equivocado. Aunque lo tenemos, el motivo no es el tenerlo, ¿sí? El motivo, dijimos al principio, es entregarle el corazón. Cuando nosotros entregamos el corazón, entonces Dios empieza a llenar a la persona con su Espíritu Santo y le da autoridad, le da poder, ¿sí? Y puede disfrutar de muchas cosas, pero el objetivo principal no es eso. Inclusive yo le digo a los hermanos, cuando hay oportunidad, le digo: qué bueno que Dios nos acepta por los motivos que vengamos a buscarle, aunque después nos centre, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay congregaciones que se acercan personas a buscar novio o novia? ¿Sí? ¿Sí sabía? Ese no es el motivo principal, ¿no? Y lo que es increíble es que no importa la edad, no importa la edad. Uno dice es que los jóvenes tienen la oportunidad. No. Otros se acercan por enfermedad, ¿sí? Y qué bueno que Dios nos acepta, pero ese no es el motivo principal. Si usted se ve acercado así, quiero decirle que el motivo principal es otro. Qué bueno que Dios nos sana, ¿verdad? Y qué bueno que los jóvenes o las personas que están solteras
pueden encontrar a un compañero, a una compañera en la congregación. Qué bueno. Pero ese no es el objetivo principal. ¿Sí? Otros se acercan al Señor porque ven el poder de Dios. Este hermano ya murió él. Él era un hermano muy activo, servidor del Señor. Pero él era brujo. ¿Sí? Y él estaba enredado en las brujerías porque veía el poder de Satanás allí. Veía un poder que se manifestaba allí. Pero un día se encontró con Jesucristo o se encontró en una campaña donde vio la manifestación del poder de Dios y entonces él entendió y dijo, este poder es más grande que el que yo tengo y que el que he visto. Y se convirtió. Qué bueno que Dios lo aceptó con esa intención. Después lo redirigió y le dio la oportunidad de encontrar el objetivo principal por el cual Dios lo había llamado. Pero él vino primeramente porque le interesaba el poder de Dios. Ni siquiera ser salvo. ¿Se da cuenta? Ni siquiera ser salvo. El hermano predicó hace unos domingos, unos meses, ¿no? Predicó acerca de uno que trabajaba a la brujería y todo eso y se convirtió, ¿verdad? Pero cuando ve el poder de imponer las manos y que eran bautizadas las personas con el Espíritu Santo y eran liberados y eran sanados, fue y trató de comprarles el don. Siendo convertido, eso me llamó la atención. Yo había leído muchas veces ese pasaje bíblico y cuando oí la predicación del hermano dije, wow, es cierto. Es increíble cómo puede haber personas con una intención equivocada, pero vuelvo a repetir, qué bueno, qué bueno. Porque yo me acerqué a Dios también tratando de conseguir a una muchachita. Una palomita blanca. Le hice la vida imposible, pobrecita, ¿no? Pero con esa intención me acerqué. Y gracias a Dios que Dios me aceptó, ¿verdad? Y luego redirigió mi vida. Batalló mucho conmigo, no cree que estuvo fácil para Dios. Porque habemos muchos necios, muchos problemáticos, muchos que andamos solamente por nuestra conveniencia. No queremos que Dios nos ayude, sino queremos que Dios nos dé, que nos resuelva la vida. No queremos encontrar el reino de Dios, sino que nos resuelva la vida. Y estamos con una intención equivocada. Y es precisamente lo que pasaba en este momento con los discípulos de Jesús. Así es que Jesús pone este ejemplo de los líderes del mundo para, para contrastar con la enseñanza del reino de Dios. Y dice, la gente del mundo busca poder y dominio, como los gobernantes. Pero en el reino de los cielos no es así. Y entonces realza la grandeza del servicio y se pone como modelo él. Oye, hermano, si Dios no vino a reclamar poder, porque a lo mejor si alguno de nosotros fuéramos Jesús, no, hombre, no hubiera, hey, sírvanme, yo soy Dios. A ver, hínquense, adórenme, tráiganme ofrendas y cosas. Si fuera, si fuéramos nosotros, porque estamos enfocados al apego de lo terrenal. Pero él no. Y si Jesús vino a servir, ¿por qué tú y yo no?
Si Dios, que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Él merece, y Él dijo en Mateo 28, 18, dice, toda autoridad me ha sido dada. No solamente lo que está en el cielo, sino en la tierra y debajo de la tierra, todo, para que toda rodilla se doble. Y oiga, si yo supiera eso, otra cosa fuera. Yo me sintiera super saiyajin, ¿verdad? Yo me sintiera el mandamás. Yo me sintiera el lo puedo todo. Sálvese quien pueda. ¿Eh? El uyuyuy. Tengan miedo, ¿verdad? Sin embargo, tomó Jesús este tiempo para enseñarnos y decirnos, no es el motivo, el poder, la autoridad. El motivo es el servicio y no para mí, para los demás. Porque algunos somos muy egoístas, algunos somos muy, nos apropiamos, ¿sí? Y ese egoísmo nos lleva a nosotros a buscar servirnos, no servir, servirnos de los demás. Sin embargo, aquí nos enseña Jesús el servicio. Y lo dice muy claro. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por los demás. El servicio, hermanos, siempre lleva el propósito de bendecir a los demás. No lleva el propósito de autosustentarse o de autoservirse, sino el servir a los demás. Y nosotros tenemos que aprender que servir a los demás, servimos a Dios. Porque si no aprendemos a servir a los que vemos, menos serviremos al que no vemos. Este principio es muy importante y este pasaje nos desafía a todos nosotros, a cada creyente, a tomar una actitud de humildad, servicio, de sacrificio, en lugar de buscar reconocimiento o poder. Nos invita a nosotros a vivir una vida que imite al ejemplo de Jesús, enfocándonos en bienestar y las necesidades de los demás. ¿Cuál es tu motivo de vida? Le digo esto porque ahí les va. Cuando nosotros nos casamos, venimos a cumplir un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero el propósito es de servirnos uno al otro. Pero ¿qué cree? Somos egoístas, hemos aprendido mal del mundo y creemos que debemos de servirnos de los demás. Y entonces yo estoy esperando que la otra persona me sirva. Hermanos, el servicio es voluntario y es a criterio de la otra persona. Si tú estás esperando que te sirva algo, estás pensando mal. Porque la otra persona es la que debe tener la capacidad de ver y disponerse a servir. Y te va a servir de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Pero muchos de nosotros somos tan egoístas que nos sentamos a la mesa esperando que nos sirvan. ¿Nos sirvan qué? Si la decisión es de la otra persona. No puedes obligar a la otra persona que te sirva. Tú debes de entender que tú estás para servir. Y cuando nosotros nos disponemos así a servir el uno al otro, entonces nosotros estamos listos para bendecir a la otra persona. Y sin que la otra persona espere, se hacen las cosas. El problema es cuando nosotros queremos que nos sirvan a fuerzas.
Hermano, la actitud de servicio es espontáneo, es de responsabilidad personal y no debe obligarte nadie. Debe nacer de tu corazón. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Cuando no hay un corazón entregado a Dios, no estamos dispuestos a servir correctamente. Cuando no hay un corazón entregado a Dios, entonces somos egoístas y queremos que los demás nos sirvan. Cuando no tenemos un corazón entregado a Dios, no estamos dispuestos a cumplir nuestros roles que tenemos como persona, como hijo de Dios, como cónyuge, como hijo o hija, como nieto, como pariente, como trabajador, como empresario, como usted guste y mande. No estamos dispuestos, porque lo más importante sucede en el corazón. Así es que Jesús se toma este tiempo para enseñarnos que si no hay un corazón dispuesto, no hay un servicio correcto. Yo te pregunto, si Jesús, si Dios mismo nos enseña esto, Él con sus propias palabras, Él con sus propios hechos, ¿por qué tú y yo no queremos hacerlo? ¿Sí? Te invito en esta hora a que tengamos un corazón de niño, un corazón o una actitud que tiene que ver con la pureza, la aceptación y sobre todo la fe de un niño que acepta las cosas. ¿Aceptas el regalo de Dios, hermano, en tu vida? Sí. Ponte de pie y dile, Señor, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque podemos nosotros entender a dónde nos quieres llevar, Señor. No importa el motivo que nosotros hemos tenido para venir a ti, Señor. Tú nos aceptaste. Y te damos gracias por ello, porque no nos reclamaste, no nos rechazaste absolutamente, sino que extendiste tus manos y nos abrazaste, Señor. Gracias ahora por tu palabra que nos ayuda a ir enderezando el propósito para nuestra vida, pero sobre todo el motivo por el cual nos acercamos a ti, Señor. Y nosotros queremos darte nuestro corazón. Queremos ser, Señor, como estos niños. Queremos ser, Señor, como lo que Jesús le enseñó a este joven, de que no debe haber apego a las cosas de este mundo, sino que debemos seguirte, Señor. Y también, Señor, que uno de los principales propósitos es el servicio a los demás. Y si tú, Señor, dejaste tu trono de gloria, y si tú, Señor, viniste a pasar ese proceso y transición de crecimiento y llegar al punto de los 30 años y a los 33, Señor, morir por nosotros en la cruz, con el propósito de que aprendamos a servir, Señor. Qué tremendo es esto. Porque nuestro corazón como ser humano y como pagano es egoísta, es ventajoso, tiene propósitos equivocados, pero tú vienes a centrarnos, Señor, y a darnos a entender que todo lo que hiciste fue con el propósito de enseñarnos a servir. Porque somos necios, somos testarudos, somos olvidadizos, Señor. Y tú nos has llamado al servicio.
Ayúdanos a servir, Señor. Te entregamos nuestro corazón y te pedimos, Padre, que obres en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor. Mientras cantamos el último himno,